Bien, bienvenidos sean todos aquellos que se vienen incorporando. Bien, y bueno, como recordarán, estamos posicionados en Mateo capítulo 18. Hemos estado viendo una serie de discursos, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en este periodo de preparación previo ya a la crucifixión. Según los estudiosos, a 6 meses nos encontramos acá, ya aproximadamente, de aquel acontecimiento, ¿ya? Entonces nuestro Señor ha estado ahí perfeccionándolos, ayudándolos a comprender cosas que ellos no comprenden, corrigiendo conductas que ellos quizá no se habían dado cuenta de que estaban mal, ¿ya? Pero era necesario que fueran corregidas porque obviamente después el Señor no iba a estar con ellos de la manera a la cual ellos estaban acostumbrados y iban a tener bueno, ya iba a ser de otra forma el modo de obrar de Dios en su vida. Iban a tener que esperar la promesa del Espíritu Santo y iban a tener que estar unidos los unos a otros, ¿ya? Con mayor razón ante la oposición que se iba a levantar, porque si bien al Señor le iban a hacer tal cosa, ellos como discípulos suyos no podían esperar un trato diferente, ¿ya? Y entonces en esta serie de discursos, ¿cierto?, que el Señor le estaba hablando, se ha enfocado en eso, en las relaciones personales. Amén. ¿Ya? Y el martes pasado entramos ya al cuarto punto que hemos tratado acá, que es cómo tratar a un hermano que nos perjudica. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, de los versos 15 al 16, donde estuvimos viendo ahí de este Mateo 18, que el Señor ha estado corrigiendo los pecados dentro, ¿cierto?, de la comunidad de creyentes, ¿ya? Hemos visto que ha estado echando los cimientos de la corrección, de la disciplina. Bueno, y después vamos a ver qué es en la base ya, como les decía, el cimiento de la disciplina dentro de la iglesia. Y sobre todo, obviamente, estábamos viendo que está dando las reglas. ¿Para qué? Para subsanar las relaciones entre los hermanos. Porque como hemos estado viendo, cada uno de nosotros somos perfectos. No. Todos nosotros somos imperfectos. Entonces, como somos personas imperfectas, nuestras relaciones son imperfectas. ¿Qué quiere decir eso? Que es inevitable de que hayan roces, que es inevitable de que hayan ofensas. Y nosotros hemos visto que nuestro Señor se preocupa de todo, no se le escapa ningún detalle, ¿ya? Entonces es de suma importancia lo que el Señor ha estado enseñando acá y ha estado mostrándonos cuál es el procedimiento correcto para poder resolver tal tema, tales asuntos, tales roces, todas esas cosas que pueden acontecer, ¿ya? Y veíamos que en el caso de ofensa entre hermanos, bueno, veíamos que en el mundo la gente dice, no, tal persona me ofendió, entonces esa persona tiene que venir a mí y disculparse, ¿cierto? Pero vemos que el Señor acá enseña que aquel que tiene que tomar la iniciativa es aquel que fue ofendido, ¿ya? Es decir, el hermano que fue perjudicado, él es el que tiene que dar el primer paso en este proceso de, que se oiga bien, reconciliación, ¿ya? Reconciliación, porque por eso es que el Señor quiere que esto se resuelva, porque somos uno con Él, y somos uno los unos a los otros. Entonces, el pecado rompe la relación. Entonces el Señor quiere que esas grietas sean sanadas, quiere que esas separaciones que se produjeron quizás por roce, que quizás aparecieron raíces de amargura, ya no estén, ¿ya? Que no haya ese tipo de diferencia, que no haya ese tipo de situaciones, sino que se sanen, ¿ya? Y veíamos ahí que quizás alguien podría decir, pero ¿por qué tengo que ir yo a hablar con el hermano o la hermana si fue él el que me dañó, fue ella la que me hizo esto, ¿ya? Y veíamos ahí que habían, bueno, según lo que estuvimos estudiando, habían 2 razones, ¿ya? De por qué una persona tiene que acercarse, el ofendido tiene que acercarse. El primero es que lo más probable es que la persona que ofendió no se dio cuenta, ¿ya? O quizás nunca fue su intención ofender. Nunca hubo una ofensa de su parte, ¿ya? Porque incluso estuvimos viendo ahí el caso de los testigos, que tenían que escuchar las 2 partes, tenían que ser totalmente imparciales, ¿ya? Porque hay a veces situaciones en las cuales nunca hubo una ofensa en sí, y que la persona que se sintió ofendida vio cosas que a lo mejor nunca fueron. Es por eso que después vemos el paso a paso de los testigos también, ¿ya? Pero vemos ahí que el primer punto puede ser que la persona que ofendió no se dio cuenta, nunca fue su intención causar daño, ¿ya? Y el segundo punto
del por qué la persona ofendida tiene que acercarse, es porque a lo mejor la persona que ofendió, bueno, lo hizo sabiendo que ofendió, pero está demostrando una flaqueza espiritual que le está impidiendo que tome la iniciativa, ¿cierto?, para poder hablar con el hermano que ofendió, ¿ya? Entonces veíamos ahí que esos podrían ser dos puntos válidos, ¿cierto?, que vemos acá, por el cual el Señor aquí dice que aquel que fue ofendido tiene que acercarse a aquel que lo ofendió, ¿ya? Claro. Y veíamos también que había una serie de pasos. El primer paso, porque veíamos que eran 4 pasos. El primer paso, alcanzamos a ver solamente 2 el martes pasado. Hoy día vamos a seguir con los otros 2. Pero el primer paso que vimos, ¿cierto?, es que se trata de un encuentro privado entre aquellos que están en el asunto. Por ejemplo, el ofendido con el ofensor. Y ahí veíamos también, bueno, profundizábamos que hay varias cosas que tenían que considerarse primero antes de ese encuentro. ¿Ya? El primero es que si yo me sentí ofendido no tengo que ir y comentárselo a otros. ¿Por qué? Porque se podían producir chismes, ¿cierto? Se podía agrandar la situación y por X motivo podría ser que alguno de esos chismes llegue a oídos del hermano que ofendió y a lo mejor él ni siquiera se dio cuenta, como veíamos uno de los puntos, y va a decir, ¿qué es esto que están diciendo de mí? Y a lo mejor después no va a tener mucha disposición al arrepentimiento. Quizás puede que se endurezca más, quizás puede que responda de una manera más hostil, y eso no es lo que queremos. Lo que el Señor aquí está buscando es que sean sanadas estas relaciones. Entonces, el primer punto dentro de este encuentro privado, de lo que tenemos que considerar, es que la ofensa no se comenta con otros. Primero, tengo que ir con la persona en cuestión. El segundo punto dentro de este primer punto es que tiene que ser con diligencia, porque como le hablaba anteriormente, pueden producirse raíces de amargura, y eso no es lo que queremos. El tercer punto es que, bueno, es que el propósito tiene que ser bíblico. ¿Por qué yo me voy a acercar a mi hermano? Es para solucionar el problema. No es para humillarlo, no es para menospreciarlo, es para que se solucione, es para ganar a mi hermano, es para que convencerlo, ¿cierto? Llevar mi asunto delante de él y hacerle ver que lo que él hizo o lo que él dijo a mí me afectó, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí se conversan las cosas, la idea es que haya reconciliación y se restauren las relaciones, ¿ya? Entonces, el propósito tiene que ser bíblico, no me tiene que mover la ira ni nada de eso por el estilo, y dados somos a eso, así, por eso es que tenemos que ver esto con mucho cuidado. El cuarto punto que veíamos dentro de este primer paso es que tiene que obviamente haber un acuerdo de decirle, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo, veamos dónde y un horario en que los dos estemos de acuerdo. El quinto punto era que teníamos que evitar un espíritu crítico, ¿ya? De ser superiores o de condena, ¿ya? No puedo llegar delante de él y yo ponerme por encima de él y pisotearlo, como les decía, o enfatizarle su ofensa, ¿ya? Sino que la idea es que, como veíamos en la palabra, lo que era reprensión, que reprensión no es gritar, no es humillar, muchos lo han tornado así de esa forma hoy en día, pero ese no es lo que quiere decir esa palabra, sino que es llevar a la luz, es como que convencerle de, ¿ya? Entonces la idea acá es convencerle de que lo que él hizo me dañó de tal forma, me afectó de tal forma, y que si eso persiste quizás va a afectar de tal forma a la iglesia, en el tema de las relaciones, ¿ya? Entonces eso estuvimos viendo, bueno, en mayor profundidad en el estudio anterior, pero eso a grandes rasgos estuvimos viendo con el primer paso, ¿ya? Y en el segundo paso estuvimos viendo que si falló el anterior, si falló en ese sentido de esa conversación, hay un segundo paso, ¿ya? Si no llegué a un acuerdo con mi hermano y se resistió, ¿cierto? No quiso arrepentirse y es más, se enojó y se resistió, cosas por el estilo, que pueden suceder, ¿ya? Si fracasa ese primer intento, bueno, hay un segundo paso, como les decía, y es que aquí aparecen ya 2 o 3 testigos. Y como les decía anteriormente, bueno, el propósito de los testigos es triple. El primero es que tiene que escuchar de forma objetiva a las 2 partes. No solamente quedarse con aquel que fue ofendido y que fue y que le dijo que pasó esto y que este hermano aquí, porque puede que lo haya presentado sobre
desde su punto de vista. Por eso es importante que sean imparciales estos testigos y que escuchen a ambas partes, ¿ya? Luego, veíamos ahí que el segundo propósito de estos tres testigos, 2 o 3 testigos, es que se exhorte al hermano que está equivocado, ¿ya? Porque en el caso de que esté equivocado, porque veíamos también que podían haber casos de que a lo mejor nunca hubo ofensa y que el hermano se ofendió de algo que nunca hubo, ¿ya? Pero aún de ser así, igual ahí se conversa la idea que se solucione, ¿ya? Pero en el caso de que el hermano sí haya cometido la ofensa, bueno, ahí estos testigos tienen el propósito de exhortarle para llamar al arrepentimiento. Y el tercer paso, el tercer propósito de estos testigos es que si no se arrepiente, de que no hay solución, otra vez no se llegó a acuerdo, ¿qué pasa? Que se tiene que llevar el informe a la iglesia. Y hasta ahí llegamos el martes pasado, ¿ya? Porque ahí tiene que haber, bueno, la idea es que no se llegue hasta ese tercer punto. La idea era de que se solucionara en el primer punto, entre estos dos hermanos. Si no se solucionaba ahí, se pasaba al segundo punto, que era con estos testigos. Pero en el caso de que no se solucione ahí, ya pasamos al tercer paso. Así que vamos a leer del verso 17 al 20 de Mateo 18. ¿Lo puede leer usted? 17 al 20. 17 al 20. Ya, dice 17, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hasta ahí. Amén, porque del 21 en adelante vamos a ver en el próximo estudio si así el Señor lo permite. Ya, bueno, como estuvimos hablando ahora en este resumen, ya veíamos que la primera reprensión era totalmente privada. Ofensor y ofendido. Ahí conversando para solucionar el problema. Veíamos que el segundo paso, en el caso de que falló el primero, ya era semi-privado, porque están los dos personajes aludidos, más los testigos. ¿Ya? Pero como vimos, en el caso de que fallara ese segundo paso, con los testigos, y no hay una solución, y sigue el problema, ¿ya? Se tiene que pasar al tercer paso. Y ese tercer paso ya es público, ¿ya? ¿Y dónde es? Como Pedro estuvo leyendo, es delante de la iglesia. Ese informe de los testigos llega a la iglesia. Entonces vemos acá que estos hermanos, ¿cierto? O este hermano ya que no se quiere arrepentir, vamos a enfocarlo en este hermano que no se quiere arrepentir. Este caso tiene que ser presentado a la iglesia y ser traído aquí, ya, a este hermano que no se quiere arrepentir. La idea es que sean llevados delante de toda la congregación, pero no para, se vuelve a reiterar, no para humillarlo, no para, no sé, tratarlo mal, sino que la idea es que convencerle de su falta. Vuelvo a reiterar que ese es el significado de reprender, convencerle de su falta, de cómo se sintió su hermano, ¿ya? Y la idea es ser animado al arrepentimiento, hermano. Se vuelve a reiterar. La idea del primer encuentro es para que haya reconciliación. La idea con los testigos es para que se solucione y haya reconciliación. De no ser los dos anteriores, el tercero delante de la iglesia es para que oiga la iglesia. Que todos le estén animando para que se arrepienta, para que haya reconciliación, ¿ya? De hecho, mire, Gálatas 6:1, ¿qué dice? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Si ese es el propósito, restauración, restaurar a la comunión. Y aquí dice, restauradle, y lo enfatiza. Mire, Pablo aquí lo enfatiza con espíritu de mansedumbre. Claro. ¿Ya?
con espíritu de mansedumbre. Como dice aquí un comentario acá de Pablo Hoff, dice la idea es conservarlo como miembro de la iglesia, restaurarlo a la comunión con su hermano ofendido, con la congregación y en particular con Dios. ¿Ya? Porque como hemos hablado, o sea, el pecado rompe la relación con Dios, es una barrera, ¿ya? Y de hecho, bueno, la misma escritura enfatiza que antes éramos enemigos de Dios y la ira de Él estaba sobre nosotros. Si no fuera por Jesucristo, no tendría muerte ni parte. Vamos derecho a condenación. Pero gracias a Él, hoy tenemos entrada delante del Padre. Nos podemos acercar, somos miembros de la familia de Dios, ¿ya? Pero el pecado rompe las relaciones, ¿ya? Pero aquí vemos que no solamente la rompe con Dios, sino que vemos que esto ya abarca mucho más. Rompe mi relación incluso con mi hermano, incluso con la congregación. Va avanzando cada vez más, ¿ya? Entonces vemos acá que la idea de que esto llegue delante de la iglesia es para que se solucione. Como decía aquí Pablo Hoff, la idea es conservarlo como miembro. La idea es hacerle ver acerca de su falta, es convencerlo, ¿ya? Y ahí toda la iglesia juega un papel clave. La idea es que este ofensor, este hermano ofensor, que se arrepienta. Toda la iglesia es responsable de estimular a este hermano, de convencerlo en el amor del Señor, ¿cierto? Para que regrese a la santidad antes de que llegue el cuarto paso. Claro. ¿Ya? Porque recordemos, cada uno de estos pasos, ojalá se solucionara en el primero, pero el Señor Jesús sabe que a veces no sucede eso. Entonces, como sabe que de repente no se soluciona entre dos, ya, entre ustedes dos más o tres más, y se soluciona ahí, ya, si no lo escuchan los otros, ya, delante de la congregación. Quizás ahí dentro de la iglesia van a haber hermanos más, que tengan más cercanía, que a lo mejor le pueden hablar ahí, y la idea es que se arrepienta. Pero en el caso de que no suceda, bueno, el Señor sabe que hay otro paso. Hay un cuarto paso. Pero como les decía, la idea es que se solucione antes de que llegue este cuarto paso. Pero de no ser así, ya no queda de otra. Este es el orden que el Señor nos está dando. En el cuarto paso, hermano, habiendo fracasado los tres anteriores, Jesús ya aquí le da la autoridad, le da la responsabilidad a la iglesia de disciplinar al miembro que no ha querido arrepentirse. Le da la autoridad y la responsabilidad. Eso es muy importante, ¿ya? Porque eso es una responsabilidad de lo que el Señor está dando acá, ¿ya? Y con Pedro conversábamos que esta tarea de la disciplina no es nada fácil, ya no es una tarea fácil. Cualquiera podría decir, ya, se aplica de esta forma, pero podemos caer en el error. Si no estamos apegados en el Señor, podemos cometer un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo en los proverbios, necesitamos sabiduría. Y necesitamos la sabiduría del Señor para poder aplicar, ¿cierto?, todas aquellas cosas que Él nos está enseñando, sobre todo acá, ¿ya? Para poder ponerlo en práctica. Necesitamos esa sabiduría, ¿ya? Porque esta es una tarea que se tiene que llevar a cabo con el mayor cuidado. Estamos tratando con uno de estos pequeñitos que Jesús ha estado hablando anteriormente. Con estos pequeñitos que el Señor ha dicho que si aquel que ose serle de tropiezo, mejor que le sea que se ate al cuello una piedra de molino de asno y se arroje al mar. Estamos tratando con uno de estos pequeñitos que el Señor ejemplificaba con esta oveja que se descarrió, ¿cierto? Y dejó las 99 ahí, pero Él partió en busca de esta oveja descarriada. Estamos hablando de un hermano, de aquel que Cristo, por el cual Cristo dio su vida, ¿ya? Entonces se tiene que llevar a cabo con el mayor cuidado. Si lo hacemos de un modo equivocado, podemos caer en un extremo. ¿Cuál extremo? Que podemos caer en el legalismo. ¿Y eso le hace bien a la iglesia? No le hace bien a la iglesia, porque recordemos que en este paso estamos delante de la congregación, y si yo aplico legalismo, los hermanos todos van a ver eso, y entonces van a pensar que eso está bien. Podemos caer en el otro lado, de no aplicar corrección, de no aplicar ahí una disciplina. ¿Y qué pasa si no se aplica disciplina? Se está haciendo permisivo. Y si se está haciendo permisivo el pecado, estamos delante de la congregación, tengamos eso en consideración. Los demás todos van a ver. No hay corrección al hermano que visiblemente está haciendo eso.
Ah, entonces no es tan grave. Hagámoslo también. Total, a él no le dicen nada. Entonces, vuelvo a reiterar, necesitamos sabiduría para poder aplicar lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá, ¿ya? Y poder llevar a cabo esta tarea de la forma que Él quiere que sea llevada, ¿ya? Hacerla de un modo equivocado, podemos causar gran daño. Podemos ser muy permisivos o podemos caer en lo legalista, ¿ya? ¿Y eso cuándo pasa? Cuando hacemos las cosas según nuestro parecer. Cuando hacemos las cosas según a nuestro modo, ¿ya? Es fácil que si lo hacemos a nuestro modo caigamos en estos dos extremos, hermano. Es por ello que necesitamos estar apegados al Señor. Y de hecho Él lo dice, separados de mí, nada van a poder hacer. Y aquí nuevamente lo vemos. Bueno, y lo hemos visto en cada una de las porciones de la Escritura que hemos estado estudiando, que se vuelve a repetir lo mismo. Separados de Él, nada podemos hacer. Siempre la Escritura nos lleva a Cristo, ¿ya? Necesitamos estar apegados a Él para poder hacer las cosas según su voluntad, ¿ya? Entonces, como se dio a entender anteriormente, la disciplina tiene un doble propósito, hermano. El primer propósito que hemos venido constantemente ahí repitiendo, la idea es que el hermano caído, el hermano que no se ha arrepentido, sea restaurado. Ese es el primer propósito. Pero el segundo es mantener la pureza dentro de la iglesia, ¿ya? Es mantener la pureza dentro de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se está corrigiendo a aquel que está en error, la iglesia va a estar, recordemos, estamos delante de la iglesia. La iglesia se va a dar cuenta de que no es cosa ligera pecar. No es cosa ligera hacer cualquier cosa, dañar a uno de los hermanos. No es cosa ligera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un sentido más amplio, si usted lo mira así, aquel que fue dañado no fue solamente el hermano que se sintió ofendido, sino ¿por qué? Porque al fin y al cabo, en un sentido más amplio, toda la iglesia es afectada por aquel hermano que se está negando a arrepentirse. Toda la iglesia se ve afectada por los pecados de otro hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ojos del mundo están sobre la iglesia. Entonces, si no se aplica disciplina, ¿qué cree usted lo que va a pasar? ¿Qué van a decir afuera? Y la iglesia tiene que tener testimonio, mantener ese testimonio, ¿cierto? Entonces, como les decía aquí, no es cosa ligera andar así como uno quiere. No es cosa ligera. Entonces, cuando se aplica la disciplina a aquel que está en error y la iglesia ve todo esto, se va a dar cuenta de esto. No es cualquier cosa. No le estoy causando solamente daño ya a mi hermano, esto ya escaló. Pasó a los 2 testigos, esto ya escaló, llegó a la iglesia, ¿ya? Y si no quiero, bueno, es necesario que se aplique esto. ¿Por qué? Porque también hay un testimonio que guardar, ¿cierto? Claro. Ahí, en los ojos del mundo estaban sobre nosotros. Y mire, tengo un comentario aquí de John MacArthur con respecto a esto. Dice, cada pecado cometido por un creyente mancha a toda la comunidad de creyentes. Trátese de calumnia, hurto, chisme, inmoralidad sexual, deshonestidad, error doctrinal, falta de sumisión, crueldad, blasfemia, vulgaridades, borrachera o cualquier otro pecado. Mancha a toda la comunidad de la iglesia. Al fin y al cabo, todos vamos a ser apuntados, todos vamos a ser echados dentro de la misma bolsa. Bueno, y eso es lo que hemos estado viendo hoy en día. Hay muchos que se dicen cristianos, ¿cierto? Que tienen en sus labios el nombre del Señor y después afuera están haciendo todas estas cosas. Y después la gente, ¿qué dice afuera? Es un comentario que hasta uno cuando no era cristiano decía, ¿para qué voy a la iglesia si son peor que uno? Es por eso que necesitamos del Señor. Esa es algo muy importante porque no es cualquier cosa como hemos estado hablando. Nuestro Dios es un Dios santo y la Escritura lo nombra 3 veces santo. Y nosotros somos santos en el sentido de que el Señor nos apartó de ese reino de las tinieblas y nos trajo a esta luz admirable, nos apartó para Él, para un servicio, ¿cierto? Diferente, para serle útiles en su reino. Pero eso no quita que fallemos.
Si es que por eso que el Señor dejó esto acá, este tipo de disciplina, con un primer paso, segundo paso, tercer paso, y así, porque sabe cómo somos, sabe que somos inclinados a lo malo, sabe que somos dados al chisme, sabe que somos dados, ¿cierto?, a caer a veces en la calumnia, que a veces nos falta sumisión. El Señor sabe que somos así. Y es por eso que tiene que ir tratando con nosotros. Bueno, sucedía con los discípulos. No iba a suceder con nosotros. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, no es cosa ligera. Todo pecado con que una persona que ofende no ha tratado, ¿ya?, y no quiere arrepentirse, el Señor Jesús está diciendo aquí que la iglesia donde se congrega tiene que tratarlo. No se tiene que pasar por alto. ¿Ya? De hecho, hay una situación, hermano, que yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, la tienen ahí, en 1 Corintios 5. ¿Ya? 1 Corintios 5, donde vemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de acá, de Corinto, ¿ya?, con respecto a una situación. Yo le voy a leer versículo 1 y 2. Pedro, no sé si tú la encuentras en la Reina Valera. Mientras yo la voy a leer en la traducción al lenguaje actual, verso 1 y 2, dice, lleva aquí por subtítulo, dice, disciplina en la iglesia. En la TLA dice, ya todo el mundo, mire lo que estamos hablando, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Bueno, a este punto se llega cuando ya los anteriores se aplicaron y no sucedió nada. ¿Ya? Es lo que, complementando con lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá. O sea, acá no hay corrección. Acá lo están pasando por alto. Cosa que el Señor Jesús nos viene diciendo que así no tiene que ser. ¿Ya? ¿Lo tienes tú en la...? Sí, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice. El 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya, ahí lo vemos, hermano, si esto es bastante grave. Entonces lo estamos viendo con este caso de aquí de la iglesia de Corinto, donde vemos que Pablo está haciendo un llamado, o sea, de que no se tiene que pasar por alto el pecado en medio de la congregación, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿cierto?, que había un miembro de la congregación ahí que se estaba negando a dejar su pecado, ¿ya? Había tomado por mujer a la que era la mujer de su padre. Aquí, como decía en la TLA, dice la madrastra. Claro. ¿Ya? Y no había corrección dentro de la congregación. Se había pasado por alto, se estaba tolerando ese acto de inmoralidad. Y como leíamos ahí en la TLA, ya todo el mundo sabe. Ya había manchado todo. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, ahí Pablo dice que tiene que quitarlo tiene que quitarlo de medio de la congregación. ¿Para qué? Para que tal persona entendiera que lo que está haciendo es bastante grave. Obviamente, si el enfoque va a que si se niega a arrepentirse, si se niega a dejar su conducta, ¿ya? Entonces tiene que ser quitado, ¿ya? Para que entienda que lo que está haciendo no es algo a la ligera, sino que es algo bastante grave, ¿ya? Y que ya había traspasado, incluso podríamos decirle, los límites del lugar donde ellos se reunían. Ya todos sabían. ¿Ya? Eso fuera. Claro. Entonces, vemos ahí que los creyentes que persisten en no arrepentirse tienen que ser excluidos de la comunión de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué?
porque por su propia voluntad, vemos aquí que, pucha, el Señor está dando un paso para que se solucione, un segundo paso, un tercer paso, pero no quiere, no quiere, no quiere. Llegamos al cuarto paso, no quiere. Entonces, por su propia voluntad, rechaza el arrepentimiento. Por su propia voluntad, rechaza venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por su propia voluntad, rechaza las normas del Evangelio. Por su propia voluntad. Entonces, esa expulsión, hermano, yo pensaba en esto. Por ejemplo, cuando nos bautizamos, el tema del bautismo es una manifestación externa para que sea evidente a todos de algo que ya sucedió en mí. Cristo a mí ya me alcanzó, ¿cierto? Pero eso nadie lo ve. Eso sucedió dentro de mí y yo cuando me bautizo ya lo hago visible y todos saben ahora que yo pertenezco al Señor. Y aquí vemos, ya, aunque no es similar, pero yo como que tomaba el ejemplo de, o sea, en mi mente, ya, en el sentido de que la persona, ¿cierto?, que persiste en no arrepentirse es porque ya se separó de Dios. Porque el pecado, como decíamos al principio, el pecado nos separa de Dios. El pecado pone una barrera entre yo y el Señor, ¿ya? Y vemos ahí que ya se rompe esa comunión con el Señor y ya se echa a perder todo. Cuando hablábamos, ¿cierto?, de los mandatos. Los primeros 5 mandamientos hablan de mi entrega total a Dios. Y los segundos 5 es por mi prójimo, ¿cierto? Pero es imposible que yo ame a mi prójimo como a mí mismo si no amo al Señor con todo mi corazón. Porque es Dios el que, cuando yo estoy apegado al Señor, es cuando fluye todo eso y lo puedo extender hacia mi prójimo. Pero si ya se rompe esa relación con Dios, ¿qué voy a poder darle a Él? Nada, pues, si no me arrepiento, si no vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, ya se rompe todo. Entonces, ese acto de expulsión que la Iglesia lleva a cabo en el proceso de la disciplina está reflejando externamente algo que ya sucedió en el corazón de esta persona. Porque ya se intentó, como Jesús dijo aquí, en lo privado, no quiso, con los testigos, no quiso, delante de la Iglesia y no quiso. Entonces, esa persistencia, esa actitud está demostrando que no pertenece a la comunión de la Iglesia, que ya se rompió, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pecado exige que yo me maneje por mí mismo. Entonces ya me sacó de la comunión, me retiró de la comunión, ¿ya? Vuelvo a reiterar, o sea, el pecado rompe la comunión con Dios y por consecuencia con mi hermano en la fe. Me manejo a mi manera, ¿ya? El tema es delicado en sí, partiendo desde los primeros versículos, ¿verdad? Cuando ya involucra, ¿verdad?, a otra persona, ¿ya? Y habla, bueno, y el tema habla de perdonar, ¿verdad? Habla de perdonar a aquel que te ofende, a aquel que me ofende a mí, ¿ya, hermano? Aquel que me, por alguna otra razón, ofende, ¿verdad?, mi persona, ¿ya? Pero también deja bien claro que Jesús sí dice, si Él te oye, porque puede que no te oiga, Claro. ¿verdad? Si Él te oyere, dice ya, dice, cierra el primer versículo 15 diciendo, si te oyere, ¿ya? Porque también tenemos que pensar, hermanos, que puede que esa persona no quiera nada conmigo, no quiera escucharme y no quiera hacer nada conmigo. Entonces, estos temas en sí, en la iglesia, son delicados, estos temas de ofensa, ¿verdad? Donde va también la madurez, ¿verdad? En este caso, a lo mejor puede ser del ofendido, como también del que ofende, ¿verdad? Claro. En sí, hermanos, esta palabra, esta instrucción se está dando a aquellos hermanos que ya están dentro de la iglesia como líderes. Porque recordemos que él está hablándole ¿a quién? A sus discípulos. Ya no tenemos que perder esa mirada del escenario donde estamos. Él está hablando con sus discípulos, él está haciendo esta enseñanza a sus discípulos, ¿ya? Y como nosotros como discípulos, ¿verdad? O como ya
maduros, entre comillas, en la fe, porque llevamos a lo mejor un poco más de tiempo, porque conocemos un poco más de la Escritura, ¿verdad? Debería haber en nosotros un poco más de tolerancia en el sentido no de aceptar esto, sino que en el sentido de hablar con los hermanos, o hablar en este caso con el hermano, ¿ya? Tener esta madurez para poder llevar estos temas es algo que solamente lo puede dar Dios mediante la comunión con Dios, ¿ya? La comunión con Cristo. Llevar estos temas a que se resuelvan, y como bien decía Joana en su comentario, esto no es que la iglesia quiera expulsar de una a alguien, algún miembro de la iglesia, sino que lo que quiere es siempre la iglesia es recuperar esa alma que está siendo, ¿verdad? A lo mejor inmadura, ¿verdad? Que todavía no tiene conocimiento completo de lo que está haciendo, ¿verdad? Y estos conflictos, hermanos, son tan normales en la iglesia que por eso Cristo lo pone dentro de la materia, ¿verdad? De la comunión, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿ya? Son temas de disciplina que debe sí o sí llevar la iglesia, ¿ya? Para que pueda haber, primeramente, reconciliación, como decía Joana, con el hermano. Segundo, para que pueda haber perdón dentro de la iglesia, ¿verdad? Y tercero, ¿verdad? Para que también los hermanos que están viendo aprendan, ¿verdad? De lo que Dios enseña a nuestras vidas. No hay algo así como que, ya entonces si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y esto tiene que serse así. No. Cristo dice que hay pasos. Dice Cristo aquí que hay pasos que hay que seguir para poder llegar a un buen final, a un final donde sea aceptado, ¿verdad? Por Dios. ¿Ya? Este tipo de situaciones complejas en la iglesia se debe atender por los diáconos, ¿verdad? Por aquellos que tienen ya más tiempo, están siendo líderes en la iglesia, y llevarlo bajo la palabra de Dios, como decíamos al principio, ¿verdad? Que estas personas tienen que tener, estos hermanos tienen que tener eh, eh, la disciplina ellos, ¿verdad? Bajo la palabra de Dios, para poder también disciplinar a otros con amor, con amor, y también con severidad, o sea, con tomar en serio este tema, no dejarlo de lado, como pasó con lo que tú acabas de leer en Corintios, ¿verdad? Donde toda la gente sabía, todo el mundo sabía, incluso fuera de la iglesia, todos sabían lo que estaba pasando en esa iglesia, y nadie hacía nada para tomar cartas en el asunto sobre este tema. Por eso que Cristo pone estos temas que son bien delicados, y muchas veces nosotros lo tomamos por el lado, ¿verdad? No, es que tú eres un pecador, y empezamos a hacer juicios sobre esa persona, y no le damos, ¿verdad? Ese amor, esa comprensión de hacerle entender, ¿verdad? Que lo que él está haciendo está mal, que lo que él está haciendo no está conforme a lo que dice Dios dentro de la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, aquí dice. Entonces, es discipular, ¿verdad? A los hermanos, tanto al ofendido como, ¿verdad? Al ofensor en este sentido. Entonces, la preparación, como podemos ver ahora, hermano, no solamente es de leer la Escritura, no solamente la preparación del cristiano, no solamente es pararse en el púlpito y hacer una predicación. La preparación del cristiano no solamente es transmitir un estudio. La preparación del cristiano no solamente es salir a las calles a predicar o ir donde los enfermos. No, la preparación que Cristo quiere para el cristiano es completa, y aquí lo estamos viendo, que estas relaciones personales dentro de la iglesia también son importantes. No podemos dejar que estas relaciones personales dentro de la iglesia se escapen por otras cosas que a lo mejor pensamos que son mucho más importantes. Porque si yo salgo a predicar a la calle, traigo un alma arrepentida y ve todo el desorden que está dentro de la iglesia,
¿verdad? Que se miran mal, que hablan a espaldas del hermano, que no Claro. pierden la oportunidad de humillar. Es como lo que hablamos cuando hablábamos en el tema de los pequeñitos. Claro, claro. Entonces, Cristo se encarga de todo, de todo lo que nosotros necesitamos como seguidores de Cristo. No quiere que seamos de tropiezo en ninguna manera. En ningún sentido, en ninguna manera. Tiene que haber amor, y ese amor solamente Dios lo puede entregar a cada uno de nosotros como Él quiere, ¿verdad? Y de hecho, la misma escritura dice que el Señor reprende, el Señor castiga a aquellos que le pertenecen, a aquellos que son sus hijos. Claro, y yo estaba aquí. El Señor al que ama, castiga. Y no menosprecia la disciplina del Señor. Amén. Yo estaba viendo Efesios, no sé si a lo mejor tú tienes por ahí, Efesios 2, versículo 20. Bueno, podría ser del 19, pero habla sobre reconciliación por medio de la cruz. ¿Ya? Entonces, el 19 tú la tienes en la Reina Valera. En la Reina, ¿O en la que en otra? En una que sea más clara. Porque dice, ¿La TLA? Sí, dice el 20, dice, edificado sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo, ¿verdad? En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podría, si quiere el 19, no sé, pero ahí, ¿cómo lo veo? ¿Del 19 ¿sí? al 22? ¿Ya? Ya, en la TLA dice, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es el que mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Dice que somos, ¿verdad? Todos tenemos derecho, dice. Ahora somos familia de Dios, ¿verdad? Somos miembros de la iglesia, somos un edificio, ¿verdad? Entonces, bien construido habla, perfecto, ¿verdad? Habla de perfección dentro de todo eso, porque es Dios el que a nosotros nos está ayudando a crecer como discípulos de Él, ¿verdad? Que nosotros tengamos, ¿verdad? Todo este fundamento de los apóstoles, ¿verdad? De los profetas. Cuyo enfoque, ¿quién es? Jesucristo. Y que estos fundamentos de los apóstoles y profetas apuntan a Jesucristo. ¿Y dónde encontramos eso? En las Escrituras. Siempre ¿Y qué estamos y qué ahora Cristo nos está diciendo? Hijos, hijitos, van a haber problemas en la iglesia. Y de que van a ver, los van a ver. Se van a encontrar con problemas tan graves como lo está hablando Pablo, de fornicación. Como también puede que haya algún roce solamente. Roce nada más. Entre hermanos, claro. Cada hermano. Que se puede solucionar a la primera, pero puede que no. Y que no alcance ni siquiera a saberlo alguien más. Claro. Entonces, de que Cristo se encarga, ¿verdad? De que nosotros seamos completos, porque habla de un edificio bien construido, ¿verdad? Está hablando de nosotros, hermano. Está hablando de nosotros, cómo somos nosotros, cómo debemos ser nosotros. O está mostrando la imagen de aquel que es sigue a Cristo. La imagen de la familia de Cristo, constituida, ¿verdad?, bajo las enseñanzas de Cristo. Y una de las cosas importantes, ¿verdad?, del cristiano es tener esa comunión con Cristo constantemente para que todas estas cosas que nosotros ahora estamos pasando, ¿verdad?, como enseñanza, como estudio bíblico, podamos tomarlas, estudiarlas, entenderlas, no solamente escucharlas ahora, hermano, no solamente nosotros nos están escuchando, a lo mejor viendo, ¿verdad?, porque pueden ser las dos cosas juntas, pero
no solamente eso, sino que también yo tengo que hacer y tomar mi responsabilidad en esto y buscar de Dios bajo esta enseñanza. Realmente Dios quiere una iglesia donde, ¿verdad?, haya verdaderos seguidores o adoradores de Dios, donde se puedan solucionar problemas y conflictos y ganar almas dentro de ese conflicto, donde a lo mejor en el mundo es lo más probable que lleguen incluso hasta la muerte por conflictos pequeños, y lo vemos en las noticias, claro, cómo pasa todo esto. Entonces Dios dice, no, ustedes ya son de la familia de Dios, ya, ustedes están bajo la cobertura del redil, ustedes están dentro de este redil, ¿verdad? Y yo soy la única puerta, dice Cristo, ¿ya? Y ustedes son parte de mí, son familia de Dios. Dentro de esto, dentro de esta familia hay cosas que tienen que saber. Y estas son las cosas que Dios está entregando ahora. Esto ustedes deben hacer. Esto tienen que hacer. Tienen que saber antes que pase, porque aquí nos está poniendo un caso un caso X de algo, un hermano. No, está diciendo si alguien, ¿verdad? Dice, si un hermano pecare contra ti o peca contra ti, ¿verdad? Repréndele, ¿verdad? Reprende. Pero no en público. No en público. Tú y él. Vamos paso a paso. Entiéndalo, es paso a paso. No es algo que yo diga, lo hablé y me fui al tiro y dije, no, sabes que el hermano tanto, no me hizo caso y ya tengo que... No, esto es todo bajo un orden. Y este es un orden entregado por Dios. Lo voy a predicar en el púlpito. Como muchas veces pasa, hermano, si eso... La idea es que se sienta aludido y sea humillado. Hermano... Entonces, como hemos estado hablando, todo pecado tiene que ser, ya cuando el ofensor no se quiere arrepentir, tiene que ser tratado en la iglesia. Como veíamos ahí, el apóstol Pablo recalca, ¿cierto?, que no se puede pasar por alto el pecado. Es peligroso no tratar con él, ¿cierto? No es cosa a la ligera. Y veíamos que incluso se llegaba al punto de expulsar cuando ya alguien no quiere arrepentirse, ¿ya? Y veíamos que ese acto de la expulsión ya está reflejando externamente algo que ya ha sucedido interiormente en aquel que no ha querido arrepentirse. Porque esa persona que se ha negado a arrepentirse ha roto su relación con Dios, ¿ya? E insiste ya ante el primer, segundo, tercer llamado, cuarto llamado, que se le hace el arrepentimiento, insiste en persistir, ¿ya? Entonces, en ese caso vemos acá que Pablo dice que tiene que ser quitado de la iglesia. Pero, ya, continuando, poner a un miembro de la iglesia fuera, ya, de la comunión, en medio del pueblo de Dios, ese no es el final de este proceso de la disciplina, ¿ya? Eso es importante recalcarlo. No es el fin. Expulsarlo, sacarlo de la comunión, no termina ahí, ¿ya? ¿Por qué? Vimos que sacarlo significa, ¿cierto?, guardar la pureza dentro de la iglesia. Decirle a los hermanos, ¿cierto?, ahí que todos lo ven, que no es cosa ligera pecar. Resistirse a arrepentirse, ¿ya? Y en segundo lugar veíamos que es para dar un testimonio, guardar ese testimonio de justicia a ese mundo que nos está observando, ¿ya? Porque hay muchos ojos que están sobre la congregación. Pero ahí nos estamos enfocando, ¿cierto?, en los hermanos, en la iglesia, en guardar testimonio. Pero en cuanto al hermano que ha sido expulsado, ¿termina todo ahí? No, como lo dije, ¿ya? ¿Por qué? Porque este propósito de sacarlo del medio de la comunión, que ya, vuelvo a reiterar, ya se rompió, se rompió al negarse a arrepentirse, él mismo la rompió, se negó, ¿ya? Pero este propósito de la exclusión no es para castigarlo, que en ninguna manera tiene que verse de esa forma, castigarlo, humillarlo, no, en ninguna manera, sino que la idea es despertarlo, es que se dé cuenta de que su actitud, ¿cierto?, no lo llevó a ningún lugar bueno, ¿ya? Persistir en su actitud de no arrepentimiento no lo llevó a nada bueno, sino que incluso fue tan grave, que le costó incluso estar en medio del pueblo de Dios, ¿ya? La idea es despertarlo, que se dé cuenta. Aquí dice un comentario de Mundo Hispano: el trato con tal persona debe ser amable, pero reconociendo que ya no existe una base para la comunión cristiana. La responsabilidad de la iglesia ahora
debe ser la misma que tiene con todos los incrédulos, representados por los términos gentil y publicano, es decir, evangelizarlo. ¿Ya? Recordemos que los gentiles, ¿cierto?, eran personas que no pertenecen al pueblo judío, ¿ya? Por lo tanto, bueno, como ellos fueron criados y todas cosas por el estilo, apartados de Dios, dados al paganismo y cosas por el estilo. Pero por otro lado tenemos acá a los publicanos, estos cobradores de impuestos, que muchas veces judíos, que por su propia voluntad, ¿cierto?, estaban ahí bajo el servicio de Roma y que se les trataba como enemigos del pueblo, ¿ya? Y obviamente también estaban privados de todo lo que era el servicio y la adoración a Dios. De hecho, nadie quería tener relaciones con un publicano, ¿ya? Porque incluso estuvimos viendo que muchos de ellos eran corruptos a nivel máximo, ya que cobraban más de lo que tenían que cobrar. Entonces era muy mal mirado. No, los publicanos eran mirados a la bajeza de... era tan bajo que eran llamados como perros. Claro, entonces... Era algo que... Entonces aquí vemos dos tipos de personas que viven apartados podríamos decir, de lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿qué pasa con personas que no tienen que ver con Dios? ¿Cómo el trato con ellas? Bueno, mostrarles a Dios, ¿cierto? Claro. Llamarlos al arrepentimiento. Y ese es lo que se nos está diciendo acá, que en la exclusión no termina, sino que tiene que despertar, tiene que ser constantemente llamado al arrepentimiento igual. Como dice en 2 Tesalonicenses 3:15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle, hay que continuar. Cada vez que se tenga oportunidad, hay que amonestarlo. La idea es que vuelva, ¿ya? Cada vez que esté la oportunidad, se tiene que aprovechar y la idea es que se vuelva, ya que vuelva a la comunidad, que se arrepienta. Y ahí se activa la iglesia, se activa la hermandad también en oración. Claro, claro, pero antes de llegar allá, quiero enfatizar otro punto, porque si bien Pablo nos dio un ejemplo de un acto de inmoralidad sexual que estaba sucediendo dentro de la congregación ahí en Corinto, hay otro ejemplo que nos da, pero ahora en la segunda carta, en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, se me perdió. 2 de Corintios. 2 de Corintios, sí, capítulo 2, ya del verso 5 al 11, donde Pablo hace un llamado a la iglesia, pero ahora a que se acepte a un hermano que había ofendido, que se había negado a arrepentirse, pero que ahora estaba profundamente entristecido por lo que había hecho y quería volver. Pablo perdona a un ofensor. Dice, claro, 2 de Corintios 2, del verso 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? Deja pasar la... Claro, entonces vemos acá que todo va en el tema del arrepentimiento, ¿ya? Y aquí vemos que Pablo ve que no se sabe si es la misma persona, ¿ya? Pero hay muchos estudiosos que como que toman el caso de 1 de Corintios y lo usan como diciendo que lo más probable es que haya sido el mismo personaje y que se arrepintió ahora, pero no lo dice la escritura, ¿ya? Pero muchos estudiosos dicen que puede ser, pero no lo dice la escritura, ¿ya? Pero volviendo al tema, este personaje que nos habla aquí Pablo en 2 de Corintios se arrepintió, estaba profundamente entristecido por lo que había hecho, por lo tanto, ya Pablo le está diciendo a la iglesia, ya, no lo dejen aislado, sino que vuelva a la comunión, perdónenle, ¿ya? Entonces vemos ahí que cuando un pecador se rinde, ¿qué pasa? Bueno, se está volviendo a Dios, está admitiendo que lo que hizo estaba mal, está rindiéndose al Señor, está rindiendo su maldad, la está reconociendo delante de Él. Y bueno, hemos visto por la misma escritura que el Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente eso, no solamente nos perdona, sino que dice
nos limpia de toda maldad, ¿cierto? Y si el Señor hace eso, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? ¿Ya? Entonces vemos ahí que aquel que se arrepiente de su maldad, que entrega nuevamente su corazón a Dios, encuentra el perdón de su pecado, porque así el Señor lo dice. Y entonces puede volver ahí a la comunión, a ser restaurado, ¿cierto? Porque ya ha sido restaurada, su misma relación con el Señor ya fue sanada. Entonces ahora tiene que volver, ¿cierto?, al pueblo de Dios, ¿ya? Es por ello, como bien decía Pedro hace un momento, que en todo tenemos que buscar la dirección del Señor. ¿Y cómo la buscamos? A través de la oración, a través de su palabra. El Señor Jesús aquí ya nos ha dado la pauta, por así decirlo, el paso a paso de esto, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué necesitamos? La oración, para poder actuar conforme a la voluntad del Señor, para que nos brinde sabiduría de cómo aplicar esa palabra en la ocasión, en el momento, ¿ya? Y el Señor está diciendo acá, que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, lo estamos viendo aquí en el contexto de la disciplina, hermano. ¿Ya? Y claro, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Y claro, y cualquiera podría decir, entonces, si estamos congregados nosotros 2, el Señor está aquí. Pero si yo estoy solo, no. No estamos diciendo eso. No. El Señor Jesús está con cada uno de nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Ya? Pero el Señor está diciendo acá que Él está de una manera especial cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. Aún en la minoría, que se pongan de acuerdo en estas cosas. Podríamos tomarlo en el ejemplo en ese segundo paso, cuando estaban estos 2 personajes con este problema, ¿ya? Y estaban estos 2 o 3 testigos, ¿ya? Que estos 2 o 3 testigos, buscando la voluntad del Señor, la sanidad, están aquí congregados, orando, buscando la voluntad del Señor, para que esta relación entre los hermanos sean sanados. Podríamos tomarlo desde ese punto, considerando lo anterior, ¿ya? Pero estamos viendo acá que el Señor no se limita a números. Está con nosotros, Emmanuel, como dice Dios con nosotros, está con cada uno de nosotros, pero se manifiesta de una manera especial cuando su pueblo lo busca, obviamente para buscar su voluntad, para aplicar su voluntad, para hacer las cosas como al Señor le agrada, ¿ya? Y vemos acá también que además de Él estar de una manera especial cuando su pueblo se reúne en su nombre, aunque hayan 2 o 3 congregados, y lo buscan en oración, y estos 2 o 3 congregados están en plena comunión entre sí y con el Señor, dice el verso 18 y 19, bueno, da esta promesa que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor, en ese contexto de la disciplina, el Señor da esta promesa, ¿ya? Ahora, esa palabra de acuerdo, dice aquí un comentarista, en el griego antiguo, de acuerdo, es literalmente sintonizar. Dice sintonizar. Miren, lo voy a leer textual. Dice, Jesús quiere que nos complementemos los unos a los otros como una orquesta. Es una metáfora tomada del número de instrumentos musicales colocados en el mismo tono y tocando la misma melodía. Aquí significa un acuerdo perfecto en los corazones, deseos, anhelos y voces de 2 o más personas orando a Dios. Amén. Mire que sintonizar, acuerdo perfecto en los corazones, anhelos, ¿cierto? En todo, en estas personas que están en comunión entre sí y obviamente con el Señor. Por eso es que están en comunión entre ellos. Claro, y pone ejemplo, claro, aquí pone ejemplo de la orquesta. O sea, sí, el mismo que leí yo. No sé, pero por eso, lo que tú estás diciendo. Y pone ejemplo de una orquesta que tocan una misma melodía, ¿verdad? Claro, diferentes instrumentos en el mismo tono. Diferentes instrumentos con un tono que desarrollan una melodía, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy, se podría decir, muy entendible de cómo debería funcionar, ¿verdad? Todo dentro de la iglesia, ¿verdad? Todo haciendo su trabajo con diferentes instrumentos, ¿verdad? En la iglesia no todos son
predicadores. No todos somos iguales, somos diferentes Claro. instrumentos, pero todos instrumentos en la mano del Señor. Todo- No entonces, sonamos iguales, pero claro. puede haber una armonía. claro. Y ese es el punto que el Señor quiere llegar, que lleguemos a la armonía. Tiene que estar afinando ahí. Claro, como hablábamos el domingo, no, ya hablamos sobre la mano derecha que estuviera golpeando a la izquierda. Ahora todos no somos manos derechas, no todos somos manos izquierdas. Somos parte de un cuerpo y todos tenemos una parte, Somos uno, claro, parte del cuerpo. claro, pero todos tenemos una parte del cuerpo que es importante. Claro. El cuerpo sin una mano o la mano sin un dedo, pues, son cosas que no hay que verlas bien. O sea, si Dios está diciendo que somos un cuerpo, eso es. Tiene que sincronizar y funcionar bien para poder pararse, sentarse, caminar y hacer todo lo que tiene que hacer un cuerpo. Claro, entonces la idea es este acuerdo, ¿ya? Estar sintonizados en un mismo sentir, como hemos visto antes, ¿ya? Bueno, y es de notar que aquí se nos enfatiza que la oración es en el nombre del Señor. O sea, nos reunimos en el nombre del Señor, oramos, ¿cierto?, en su nombre, para buscar su voluntad, para actuar de acuerdo a lo que Él quiere que lo hagamos, ¿cierto? Porque obviamente Él es el único por medio del cual nos podemos acercar delante del trono de la gracia. Así ¿Ya? es. Ahora, cuando aquí dice en la Escritura, dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, muchos tergiversan esta parte, hermano, de una manera, tristemente. ¿Por qué? Porque usan esta promesa para venir a exigirle a Dios cualquier cosa que se le ocurra, ¿ya? Pero como estamos viendo el texto en su contexto, vemos que eso que es por tierra, ¿ya? Es echado por tierra. Porque el Señor aquí está siguiendo su enseñanza acerca de la disciplina en la iglesia. Está hablando acerca de la restauración. Está hablando acerca de la comunión. No tiene nada que ver con cualquier cosa, ¿ya? Entonces, el Señor aquí no estaba enseñando que su poder se inclina a la voluntad del hombre, ¿ya? Porque muchos dicen de esa forma, no, si yo le vengo, Señor, y me hago esta promesa, y yo te reclamo, y yo declaro, no. Allí el Señor nos está enseñando que su voluntad se inclina a la voluntad del hombre. No. De hecho, hay un ejemplo, la otra vez conversaba con la pastora y le decía, muchos a veces se atrevan a hablarle así de esa forma a Dios, pero si vinieran delante de su jefe terrenal y le hablaran de esa forma, ¿creen que conseguirían algo? Si le gritaran, yo te exijo que me subas el sueldo y lo declaro, ¡para afuera! ¿Ya? Hasta los jefes los tratan suavecito, pero al Señor de repente llegan y le alzan el dedo, ¿ya? No, aquí el Señor no está enseñando eso de que su voluntad se inclina a lo que yo quiera, a mi pedido, a lo que se me ocurra. No. El Señor no está diciendo que los hombres pueden obligarlo a hacer cualquier cosa. No. Dios no está obligado a ajustarse a las decisiones de los hombres, sino que es todo lo contrario. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos a su voluntad. Es por eso que es necesaria la oración, porque somos dados en este caso, como decías tú, a la disciplina. Claro, tenemos que alinearnos a la disciplina de Dios. Claro, y de hecho, mire, 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y aquí la voluntad del Señor, ¿cuál es? Las relaciones sanadas, reconciliaciones, restauración. Si pedimos aquí estos 2 o 3 testigos, estos 2 o 3 personas que se reúnen en su nombre, orando por esta restauración de las relaciones, para que este hermano que a lo mejor, Señor, no quiere arrepentirse, Señor, toca su corazón. Señor, cuando pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Ahí tenemos la certeza, tenemos esa firmeza de que el Señor nos está escuchando, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendemos acá, hermano? Que cuando la iglesia ora para actuar en el nombre del Señor, cuando la iglesia ora para actuar conforme a la palabra que el Señor nos ha dado, en este caso, para tratar con el pecado, entonces nos dice ahí que Él actúa a favor, confirmando esas decisiones fieles que se tomaron. Por eso es que dice ahí, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, lo que ustedes se pusieran de acuerdo, yo también lo voy a aceptar. Si ustedes lo atan o lo desatan, yo lo voy a aceptar, ¿ya? También va a ser hecho en el cielo.
pero es en ese sentido, cuando yo me apego a lo que Dios ya estableció, hermano, ¿ya? Cuando la iglesia se alinea a la voluntad de Dios, siguiendo el patrón de Dios, en este caso, el patrón que nos dio Cristo para la disciplina, cuando la iglesia ajusta sus decisiones, sus voluntades a las decisiones y a la voluntad de Dios, entonces recibe la aprobación, ¿cierto? Y la autoridad que podemos ver acá del cielo, como nos dice el Señor. Dicho en otras palabras, no entendí. Bueno, ya lo vimos antes cuando se le dio la llave a Pedro, cuando hablamos de atar y desatar, ¿ya? Era en el sentido de la palabra. La llave es la palabra. Cuando yo la doy, si la persona se arrepiente, se le abrió. Si la persona no se arrepiente, está atado. Mire, si una persona oye la palabra de Dios y es convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces la iglesia con total confianza puede decir que esa persona ha sido desatada. Es decir, perdonado su pecado. ¿Por qué? Porque cumplió con la condición de Dios para el perdón. ¿Y cuál es la condición de Dios para el perdón? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Venir a su Hijo amado. ¿Ya? Pero si una persona oye la palabra del Señor, en este caso la exhortación, el llamado al arrepentimiento, pero no quiere venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no quiere, entonces como se resistió, y vemos aquí que ya hemos llegado al cuarto paso, no quiso una, ni dos, ni tres, no quiso. Entonces ahí toda la iglesia puede estar en total confianza de decir que esa persona sigue atada. Que en otras palabras, que su pecado no ha sido perdonado, porque se ha negado a venir a Cristo en arrepentimiento. A eso es lo que Jesús está diciendo con eso de atar y desatar. Es cuando se da la palabra y aquel que recibe la palabra, ¿cómo reacciona? ¿Se arrepiente? Y se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces está desatado. Su pecado fue perdonado, porque confió en Cristo. Pero si no, habiendo oído, no quiere, entonces sigue atado. Sigue en sus delitos y pecados. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? No es que yo ate cualquier cosa, como lo dice, yo ato. No, lo estamos viendo en el contexto de la disciplina. ¿Ya? Entonces ya vemos ahí lo que dice. Entonces, estos testigos que están congregados en el nombre del Señor, siguiendo la idea, tienen la tarea de verificar de que si la persona que recibió la palabra, en este caso, el ofensor, se arrepintió o no. ¿Ya? Ellos tienen que estar ahí atentos. Sí, ¿sabes qué? Reconozco que fallé, ya. Oremos. ¿Cierto? Ahí el hermano ya no, si yo reconozco, Señor, delante de ti que fallé, ayúdame ya a no fallar. Y ahí vemos, ¿cierto? Hay una evidencia de que el hermano se arrepintió. Pero si no quiere, también está manifestado de que no quiere, entonces sigue atado ahí en sus delitos y sus pecados. No quiere arrepentirse. No vino a Cristo, ¿ya? En arrepentimiento. Y esa es la función de estos testigos que están acá. Y que lo hemos visto antes, esa triple propósito, ¿ya? Oiga, hermano, estos pasos se ven sencillos, ¿ya? No. Se ven sencillos, o sea, a simple vista, muchos dirán, no, es que ahora lo hemos visto en profundidad. Llevamos yo me da con el martes pasado y ahora el miércoles, viéndolo. Dos estudios más. Ya 2 estudios más. Viéndolo, ¿cierto? Pero antes, si uno simplemente lo lee, lo ve fácil, porque dice, ya no, 2 o 3, o sea, primero los 2 involucrados, después 2 testigos, la iglesia, ya si no quiere, chao. Corta. Pero aquí vemos que Jesús dice que no, estudiándolo más a profundidad, el tema es restauración, volver a la comunión, ¿ya? Entonces, y hacerlo de la manera que el Señor está diciendo aquí, sin caer en el error de caer en el legalismo al reprender, o caer en el otro extremo que no, ¿sabes qué? Lo voy a pasar por alto, no le voy a decir nada. Estoy causando daño igual a la congregación, esto se está creciendo. Entonces, hay que estar apegado al Señor porque esto es un tema muy delicado, como estuvimos viendo anteriormente. Muchos lo pasan a la ligera, pero realmente no es así, ¿ya? Aquí dice un comentario de Mundo Hispano. En algunas iglesias se nota un abandono total de la disciplina en la iglesia. Y en otras se nota una aplicación legalista y hasta vengativa. A menudo se olvida de que el propósito de la disciplina es corregir el problema y restaurar al hermano errado. ¿Ven? Si estamos apartados del Señor, podemos caer en estos 2 extremos. Y ahí por eso es que vemos que el Señor habla de un acuerdo, habla de oración, nos da la palabra,
en todo momento nos está llamando, está llamando nuestra atención a que separados del nada podemos hacer. ¿Ya? Entonces, es necesario corregir el problema, ¿por qué? Porque para poder guardar el testimonio de la iglesia, ¿ya? Pero se tiene que también recordar que ese hermano que ha errado es objeto del amor de Dios, como estuvimos viendo ya anteriormente, y el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Ya? Él no quiere que los despreciemos. Ya ha venido tratando eso con los discípulos cuando se están menospreciando. No, si yo sí que tengo que tener un mejor lugar. Yo lo merezco. Y aparecía otro con otro mejor argumento. Venían discutiendo en el camino acerca de los puestos en el reino. ¿Ya? Pero el Señor dice que no quiere que se menosprecien. Que aquel que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Que aquí lo importante no es que pertenezcan a nuestro grupo, sino que lo importante es que lo sigan a Él. ¿Ya? Que no seamos de tropiezo a nadie. Y que las relaciones sean sanadas. Y para Él somos tan importantes, como hemos estado viendo, que incluso Él tiene ahí ángeles dispuestos para salir en ayuda de aquellos que le pertenecen. Amén. ¿Cierto? Somos tan importantes que incluso ejemplificó con esa oveja que se descarrió, ir a una, de 100, una. Pero Él dejó las 99 y salió en busca de esa que se descarrió. Y cuando la encuentra, la toma, no la reprende, como decía mucho, ¿cierto? Cuando se les pierde una mascota y ¿a dónde estaba? Y algunos, ¿cierto? Se enojan. Pero el Señor no. Llega allá, la toma, la trae a sí mismo, ¿cierto? La sana, la cuida, la trata y la restaura. ¿Ya? Entonces, no tenemos que perder ese enfoque de que el hermano que ha errado también es objeto del amor del Señor, así como cada uno de nosotros. Y nosotros fallamos y aquí nadie es perfecto. El tema es que se nos olvida. Venimos todas estas veces delante del Señor a pedirle perdón. Oh, Señor, fallé por esto, esto y esto otro. Pero cuando a veces alguien nos hace algo, queremos que el Señor lo castigue. Señor, juicio, ¿ya? Pero el Señor, aquí nos recuerda, no tenemos que ser así. No tenemos que estar esperando castigo. No tenemos que estar, Señor, dale en la torre, no. No tenemos que estar con la piedra en la mano. Porque si fuera así, como les pasó a los fariseos, a todos los que estaban ahí cuando trajeron a esta mujer, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude, hermano, ¿ya? Entonces, el enfoque de todo lo que hemos visto es que está únicamente en el arrepentimiento, está en la restauración, porque Dios siempre quiere que nos estemos cuidando lo uno al otro. Dice aquí en Efesios 4:32, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo. Así que ahí vemos ahora de manera diferente, o sea, yo por lo menos veo de manera diferente esta porción de la Escritura. ¿Ya? Eso es lo maravilloso, bueno, que el Señor cada vez nos va dando más entendimiento, más luz acerca de porciones de la Escritura, las cuales ya hemos venido anteriormente. Ya la estudié, pero ¿cómo no lo vi? Como decía la otra vez los hermanos. Claro. ¿Cierto? Y el enfoque acá está en la restauración. Y a veces nos saltamos todos los otros pasos. A veces ni siquiera tratamos con el hermano que nos hizo algo. A veces nunca, a lo mejor ni siquiera hubo ofensa. El que se hizo, pensó que fue ofendido fue uno. Pero como no se conversan las cosas, ya se pasan por alto y después pasan situaciones. Pero bueno, el Señor sabe que fallamos. Así que es momento de pedirle perdón. Y que nos ayude a poder andar como Él quiere que andemos. Amén. Amén. Bueno, Jesús no está en estos momentos haciéndonos resaltar nuestros pecados, que podemos ver aquí que la idea de Jesús no es que el pecado sea, ¿verdad?, resaltado en nosotros, gritado a viva voz, ¿verdad?, o mostrando nuestras imperfecciones para que le podamos adorar, no, sino que simplemente Él está diciendo que está para guiarnos, para iluminarnos, para llevarnos, ¿verdad?, a una perfección, para guardarnos, ¿verdad?, para perdonarnos a nosotros. Hay algo que Cristo, vemos siempre en Cristo, que quiere cuidar al redil. Y con esto, ¿verdad?, mostrándonos aquí esta disciplina que debe llevar la iglesia, y que, bueno, nosotros siempre estamos siendo disciplinados por Dios, ¿verdad? Siempre que nosotros venimos a la Escritura nos damos cuenta de cuánto nos falta, de cuál errado estábamos,
que habíamos leído varias veces que mal actué anteriormente. Claro, y que había pasado por esta lectura y que la había visto y yo la había tomado por otro lado que no correspondía, que realmente lo que quiere Dios es que yo me alinee, ¿verdad?, a su voluntad con esta disciplina que nos entrega para poder vivir mejores en comunión como hermanos, ¿verdad?, para que haya más perdón dentro de la hermandad, para que también empecemos nosotros a usar, ¿verdad?, el perdón de Dios entre nosotros mismos como hermanos, ¿ya? El amor empieza también a mostrarse, ese amor que entrega Dios, ¿verdad? La paciencia, y no usar tanto la justicia al tiro inmediatamente, así, condenar al tiro todo. No, porque nosotros somos pecadores, entonces, si somos pecadores y estamos dentro de un mundo de pecados y sabemos que van a haber problemas, ¿verdad?, y vamos a tener conflictos, o sea, somos pecadores todos, de igual manera. La diferencia es que tenemos a Cristo para que nos ayude y nos instruya en esta tarde misma, como nos está haciendo ahora, para que podamos entender, comprender y poder llevar nuestras vidas, ¿verdad?, dentro de la iglesia con más cuidado, ¿verdad?, según el orden de Dios, con esa disciplina, tener ojo, ¿verdad?, en ciertas cosas, no llevar al tiro este tema de la ofensa, podemos decir, ¿verdad?, de que alguien peque contra usted, publicarlo ahí en la primera plana de la iglesia, sino que hay un proceso. Y bueno, Dios tiene su forma, ¿verdad?, de enseñarnos, y esta es una forma en la cual a nosotros nos ha llegado esta enseñanza el día de hoy, mediante esta disciplina, a tener consideración, ¿verdad?, de esto de estar perdonando siempre. Dios a nosotros nos perdona todos los días. A cada segundo nosotros podríamos decir que pecamos, ya sea con nuestra mirada, con nuestra mente, con nuestra boca, lo que guardamos en nuestro corazón, lo que oímos, ¿verdad?, nuestra forma de vivir. Estamos constantemente siendo, ¿verdad?, cosas que no son agradables a Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos claro de que necesitamos de Él, porque somos pecadores, Amén. porque cometemos pecados. Y Él está ahí para iluminarnos, como decía, para iluminarnos, para consolarnos, para restaurarnos, para levantarnos, ¿verdad?, todos los días. Y todos los días nos enseña algo nuevo, mediante su palabra. Todos los días nos enseña diferentes cosas que son útiles, hermanos. Y esto es lo más importante, que es útil para nosotros. Y toda esta instrucción que está dentro de este libro, de tapa a tapa, es para nosotros, es para el bien de nosotros, es para nuestra salvación, para nuestra vida cotidiana. Y aquí lo vemos reflejado en esta lección del día de hoy.